¿Alguna vez le pediste algo a Dios con todas tus fuerzas y lo que recibiste fue silencio? ¿Has orado por una oportunidad, por una relación sana, por una puerta nueva y lo único que pasó fue que todo se detuvo? Si eso te ha pasado, quiero decirte algo importante. Este video no llegó a ti por casualidad. Suena fuerte, pero es real. Dios te está preparando para lo que tú mismo le pediste. Y si estás aquí, es porque tu corazón necesita recordar que lo que ahora parece pausa es formación. Antes de continuar, te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Dale like a este video si esta palabra ya está despertando algo en ti. Comenta, confío en el proceso, para que más personas vean este mensaje. Créeme, cuando haces eso, estás ayudando a que otros encuentren la paz que tú estás buscando hoy, porque hay miles de almas viviendo lo mismo que tú, y tu gesto puede ser la semilla que las alcance. Ahora sí, comencemos. ¿Alguna vez has sentido que no avanzas, que haces todo lo correcto, pero todo queda igual, que el cielo está en silencio y que, en lugar de acercarte a lo que pediste, parece que te alejas? Te entiendo, pero escúchame con el espíritu. No estás retrocediendo, estás siendo preparado, y eso cambia todo. Quizás hoy estás en una temporada donde sientes que estás dando vueltas en círculos, donde te parece que oras, clamas, intentas, te esfuerzas y aún así no ves nada cambiar. Tal vez llevas mucho tiempo esperando una respuesta específica, un trabajo, una restauración, una sanidad, una oportunidad, un cambio de vida, una confirmación de parte de Dios, pero el tiempo pasa y el cielo parece estar en silencio. Y es ahí donde empieza la lucha interna más profunda del ser humano, no cuando el problema aparece, sino cuando la respuesta no llega. Porque duele esperar cuando no hay señales, duele creer cuando todo parece detenido, duele pedir algo con el alma y sentir que Dios no responde. Pero quiero que escuches esta frase con todo tu corazón, porque si la entiendes, no vas a volver a ver tu proceso de la misma manera. Dios sí te escuchó, pero te está preparando para lo que pediste. Ese silencio que tanto te frustra no significa ausencia. Esa espera que tanto te agota no significa rechazo. Esa puerta cerrada no es castigo, es protección. Porque lo que tú le pediste a Dios no es cualquier cosa. De hecho, si lo que tú pediste fuera pequeño, ya lo tendrías. Pero cuando Dios te demora algo, es porque ese algo no es normal, sino importante, transformador, significativo. Y si Él te lo entregara sin preparación, en lugar de bendecirte, te destruiría. Dios no solo escucha tus oraciones, te forma para sostenerlas. Porque tú no le pediste una migaja, tú le pediste algo grande, y cuando tú le pides algo grande a Dios, Él primero te transforma a ti. Por eso hay etapas donde Dios no contesta, pero cambia cosas dentro de ti. Por eso de pronto comienzas a soltar hábitos, personas, pensamientos, reacciones. Por eso tu vida parece desordenada, pero en realidad está siendo reorganizada desde adentro. Dios no trabaja solo en lo que pides, Dios trabaja en quien pide. Y ahí está el secreto que muchas personas no entienden. No es que Dios te esté negando lo que le pediste, es que está haciéndote crecer para que, cuando lo recibas, puedas conservarlo sin perderte en el proceso. Porque sería inútil que Dios te entregara una relación nueva si todavía tienes una mentalidad rota. Sería inútil darte la oportunidad que pediste si aún no aprendiste lo que esa oportunidad requiere de ti. Sería un desastre ponerte en la posición que clamas si tu carácter no está listo. La bendición incorrectamente entregada se convierte en destrucción. Por eso Dios se toma su tiempo. No te está retrasando, te está fortaleciendo, no te está ignorando, te está preparando, no te está quitando algo, te está haciendo espacio para lo que viene. Y aquí quiero que entiendas algo profundo. Tu oración activó tu proceso. El momento en que dijiste, Señor,
Úsame fue el mismo momento en que Dios empezó a quebrar lo que te estorbaba. El día que pediste, Señor, cámbiame la vida, fue el día en que Él comenzó a mover cosas que tú no planeabas soltar. El instante en que dijiste, Señor, enséñame a confiar, fue el instante en que Dios te llevó a un escenario donde confiar era la única opción. Y quizás hoy estás diciendo, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Y Él responde, porque me pediste más. No puedes pedirle a Dios que te lleve a otro nivel y esperar que todo siga igual. No puedes pedir madurez sin proceso, ni crecimiento sin incomodidad, ni propósito sin desierto. Lo que estás viviendo no es la señal de que Dios te abandonó, es la señal de que Dios empezó a trabajar en ti. Porque si Él no tuviera planes contigo, no estaría moviendo nada. Si no hubiera algo grande en tu destino, tu vida estaría tranquila, estable, sin presión, pero no habría crecimiento. Y tú no naciste para ser cómodo, naciste para ser transformado. Así que antes de preguntarle a Dios, ¿dónde está mi respuesta? Pregúntate, ¿en qué parte de la preparación estoy? Porque cuando lo entiendas, vas a dejar de pensar que estás perdiendo tiempo y vas a empezar a darte cuenta de que estás en un taller divino, siendo refinado para lo que pediste, para algo que sobrepasa tu hoy, tu lógica y tu idea de control. Lo que Dios está preparando no será pequeño, y tú tampoco lo eres. Ahora quiero que vayas más profundo, porque lo que estás atravesando en este tiempo no tiene que ver solo con lo que estás pidiendo, sino con la persona en la que Dios está convirtiéndote. Hay momentos donde tú crees que estás estancado, pero en realidad estás siendo procesado. Hay etapas donde el enemigo quiere hacerte creer que nada está pasando, cuando en realidad está pasando todo. Dios está trabajando en capas que tú no ves. Y sé que eso puede frustrar, porque humanamente solo vemos lo externo, si la puerta se abrió, si llegó el trabajo, si apareció la persona, si el problema se solucionó. Nos acostumbramos a medir la presencia de Dios por los resultados inmediatos, pero Dios no se mueve por el calendario humano, sino por el propósito eterno. Mientras tú estás diciendo, Señor, dame lo que pedí, Dios está diciendo, primero te haré quien necesitas ser, porque, escucha esto con atención, Dios no está interesado en darte algo que te haga retroceder. Dios no te entregará una bendición que tu nivel espiritual no pueda sostener. Y eso incluye relaciones, posiciones, ministerios, llamados, recursos, influencia, puertas abiertas, sanidades, responsabilidades, oportunidades. Muchas personas no reciben lo que piden, no porque Dios no quiera dárselas, sino porque todavía no tienen la estructura interna para soportarlo. La bendición pesa, y si no estás firme por dentro, te aplasta por fuera. Y aquí está la razón de tu proceso. Dios te está haciendo fuerte para que no pierdas lo que estás pidiendo, porque lo que viene no es temporal. Lo que viene no es para entretenerte un rato. Lo que viene no es emocional, caprichoso ni superficial. Si Dios lo está retrasando, es porque es grande, importante y eterno. Y para eso necesitas una identidad firme, una fe madura, una mente renovada, un carácter estable, una vida espiritual sólida. No puedes llegar fragilizado al lugar donde Dios te quiere llevar, porque ese lugar demanda fortaleza. Antes de darte la respuesta, Dios está haciendo cirugía interna, y esa cirugía duele. No se ve, pero duele, porque Dios está sacando orgullo, impulsividad, dependencia emocional, inmadurez, ego, necesidad de aprobación, miedo al rechazo, necesidad de control, y cosas que jamás llegarías a ver si Él no te las sacudiera. ¿De qué serviría que Dios te diera una relación si no has sanado las heridas que te harían repetir la misma historia? ¿De qué serviría que llegara esa oportunidad si todavía no sabes manejar la frustración? ¿De qué serviría que Dios te diera influencia si todavía necesitas el aplauso de la gente para sentirte valioso?
¿De qué serviría que te pusiera en el lugar que pediste si todavía buscas reconocimiento en vez de propósito? Ese es el motivo por el que el proceso no se acelera con ansiedad, ni con quejas, ni con enojo. Se acelera con rendición. El día que entiendes esto, el proceso deja de verse como pérdida y empieza a verse como preparación. Y entonces descubres algo que cambiará tu fe para siempre. Lo que estás viviendo es parte de la respuesta. Muchos creen que Dios comienza a moverse cuando la oración se cumple, pero Dios lleva moviéndose desde el momento en que la oración se levantó. La diferencia es que en la primera etapa trabaja en ti y en la segunda trabaja para ti. Primero Dios trata contigo, luego trata con tu entorno. Primero transforma tu alma, luego transforma tu situación. Primero te hace crecer, después te hace llegar. Por eso no estás retrasado, no estás en pausa, no estás siendo ignorado. Lo que estás viviendo es intencional, porque un Dios que no desperdicia ni el dolor, tampoco desperdicia el proceso. Pero quiero que escuches esto. Llegará un día en el que vas a mirar atrás y vas a decir: ahora entiendo por qué no llegó antes. Si hubiera llegado antes, me habría destruido. Pero ahora estoy listo. Y ese día vas a agradecer no solo la bendición, sino también el proceso que te preparó para ella. Quizás lo más difícil de soportar en este proceso no ha sido el dolor ni la espera, ha sido el silencio. Ese silencio que parece eterno, ese silencio que te hace pensar que tu oración se perdió en algún lugar del cielo, que tal vez Dios se olvidó de ti, que quizá lo que pediste no era tan importante o que no eres tan digno como creías. Pero hoy vengo a decirte una verdad que puede cambiar radicalmente tu interpretación espiritual. Cuando Dios guarda silencio, no es porque no esté actuando, es porque su silencio es parte de tu preparación. El silencio de Dios no es rechazo, no es indiferencia, no es castigo, es estrategia. Y solo quienes logran atravesarlo sin rendirse, descubren lo que hay al otro lado, la madurez que no viene por respuestas, sino por fe. Existen etapas donde Dios deja de hablar no porque no tenga nada que decir, sino porque lo que tenía que decir, ya lo dijo. Ahora toca vivirlo, procesarlo, encarnarlo. El maestro habla durante la lección, pero guarda silencio cuando llega el examen. No se ha ido, sigue ahí, solo que ahora está observando cuánto has aprendido, cuánto confías, cuánto te sostienes aún cuando no escuchas su voz. Es fácil confiar cuando Dios habla. Es fácil tener esperanza cuando el cielo envía señales, cuando las puertas se abren, cuando los versículos saltan a tu espíritu como confirmación constante. Lo difícil es cuando no escuchas nada, cuando no ves nada, cuando oras y no hay respuesta, cuando tu cuarto parece vacío aún sabiendo que Dios está ahí. Pero es justamente en ese punto donde se separan los que buscan solo una emoción de los que verdaderamente aman a Dios. Porque la fe que solo se mueve cuando siente algo no es fe, es entusiasmo emocional. La fe verdadera se demuestra cuando Dios calla y tú sigues creyendo, cuando Dios no responde y tú sigues orando, cuando parece que todo sigue igual, pero tú sigues caminando. Esa es la fe que transforma, esa es la fe que madura, esa es la fe que prepara. Y permíteme preguntarte algo con amor, pero con firmeza. ¿Te has detenido a pensar que el silencio que te duele ahora es exactamente la herramienta que Dios está usando para fortalecerte? Porque el silencio de Dios te enseña a escuchar tu espíritu, no tus emociones. El silencio de Dios te enseña a depender de lo que sabes, no solo de lo que sientes. El silencio de Dios te entrena en confianza, en paciencia, en obediencia. Y esas cosas no pueden construirse sin espacio, sin tiempo, sin silencio. Recuerda a Jesús en el huerto de Getsemaní. Clama con angustia, pide una salida, pide consuelo, pide intervención divina, y el cielo se mantiene en silencio. No hay ángeles que descienden como antes. No hay voz del Padre hablando desde el cielo, solo un silencio profundo.
Y ese silencio no significaba abandono, significaba propósito. Era la antesala del mayor cumplimiento de la historia. ¿No será que tú también estás en una etapa como esa, donde el cielo calla porque estás a punto de entrar en el cumplimiento de algo más grande de lo que te imaginas? Por eso, rehúsa creer la mentira de que Dios te ha soltado. La verdad es otra. Dios te está formando, te está dando estructura interna, te está fortaleciendo espiritualmente, te está enseñando a profundizar en Él más allá de lo que tus sentidos pueden percibir. Porque hay respuestas que Dios sí quiere darte, pero antes necesita que aprendas a sobrevivir al silencio. ¿Por qué? Porque un día volverá a hablar. Un día llegará la respuesta, un día entrará la bendición que pediste. Pero si no aprendiste a caminar en fe en el silencio, perderás tu estabilidad cuando llegue el ruido. Y luego, cuando veas lo que Dios tenía preparado, vas a entender algo poderoso. El silencio no fue una demora, fue parte del entrenamiento. En un mundo lleno de ruido, estímulos, distracciones, notificaciones y exigencias, la voz de Dios se vuelve un tesoro difícil de escuchar y aún más difícil de seguir. Pero ¿sabes qué sucede cuando entras en una temporada de espera como la que estás viviendo? Se apagan las voces externas, se silencia el entorno y queda solo una cosa, la oportunidad de aprender a reconocer la voz de Dios más allá del ruido. En la prisa de la vida es fácil confundir el deseo con la dirección, la emoción con la guía del espíritu. Es fácil asumir que sentir algo fuerte ya es una señal, o que si algo duele, ya es un cierre. Pero la voz de Dios no siempre suena como tú la imaginas. A veces no es un trueno, es un susurro. No es un movimiento visible, es una impresión interna. No habla a tu ansiedad, habla a tu identidad. Por eso a veces te sientes aislado. No es que estés siendo castigado, estás siendo afinado. Estás siendo llevado a una frecuencia espiritual más clara. Estás aprendiendo a distinguir el silencio de Dios del abandono. Estás descubriendo la diferencia entre la voz del miedo y la voz del espíritu. Porque lo que viene para ti requiere que sepas quién está hablando. Cuando Samuel era niño, estaba rodeado de ruido religioso. Pero una noche, en silencio, escuchó su nombre por primera vez. Esa voz no nació en la multitud, nació en la quietud. ¿Y sabes qué pasaba? Dios estaba empezando a hablar con él de forma directa, porque lo estaba preparando para escuchar en medio de generaciones que habían dejado de hacerlo. Y eso es lo que está pasando contigo. Quizás te preguntas, ¿por qué me sacó de ese entorno? ¿Por qué ya no disfruto lo que antes me entretenía? ¿Por qué ya no me conecto con conversaciones superficiales? La respuesta es sencilla, porque ahora puedes oír lo que antes no era posible escuchar. Los silencios de Dios son aulas espirituales, no para castigarte, sino para enseñarte a diferenciar su voz de las demás, a escuchar su dirección sin depender de señales externas, a reconocer su paz incluso cuando el mundo está en caos, a saber cuándo Él habla, aunque no esté hablando en voz alta. Y esa habilidad espiritual, esa sintonía fina con la voz del Espíritu Santo, será tu mayor herramienta en lo que viene. Porque llegará un momento donde Dios te pondrá en lugares donde no tendrás tiempo de escuchar sermones, ni tendrás a alguien que te diga qué hacer. Tendrás que discernir, y esa sensibilidad se está desarrollando ahora. Así que no malinterpretes el silencio. No lo rechaces, agradécelo, porque cada día que pasas en este proceso, estás aprendiendo a escuchar de una manera que no hubieras aprendido en la comodidad. Estás afinando tu oído, estás aprendiendo a sentir su presencia sin emoción. Estás siendo entrenado para reconocer a tu pastor, aún en la oscuridad más profunda. Y cuando llegue lo que pediste, no solo tendrás la bendición, tendrás el oído entrenado para seguir la voz de Dios en lo que viene. Y eso no tiene precio. Quizá no te has dado cuenta aún, pero mientras esperas una respuesta visible de Dios, algo invisible está sucediendo dentro de ti.
se están activando dones, capacidades y sensibilidades espirituales que no sabías que tenías. A veces pensamos que los dones se activan en medio de la celebración, del éxito o de la plenitud, pero en realidad, muchos de los dones más poderosos nacen del dolor, de la soledad, de la crisis, de la incomprensión. ¿Sabes por qué? Porque la necesidad despierta autoridad. La oscuridad despierta luz. La ausencia de respuestas despierta el discernimiento. Las pérdidas despiertan sanidad interior. Y cuando crees que estás siendo debilitado, en realidad estás siendo equipado. Tal vez en esta temporada has empezado a sentir cosas que antes no sentías. Percibes cuando alguien está mal, aunque no te lo diga. Te duele la injusticia de formas que antes pasabas por alto. Estás aprendiendo a callar más y a escuchar mejor. Te conmueves por cosas que antes no te afectaban. Ves lo invisible detrás de lo visible. Lloras con oraciones que antes no podías ni pronunciar. Eso no es casualidad. Es el Espíritu de Dios activando una parte de ti que estaba dormida, porque la ibas a necesitar para el llamado que viene. Mira a José. Su don de interpretación de sueños no inició en el palacio, inició en la prisión. Mira a David. Su habilidad para liderar no surgió en el trono, surgió en el campo cuidando ovejas. Mira a Esther. Su valentía no nació siendo reina, nació siendo una huérfana oculta en la sombra. ¿Lo ves? Los dones se despiertan en la prueba, pero florecen en el propósito. Quizás ahora no estás predicando, pero estás aprendiendo a escuchar al Espíritu. Quizás no has escrito ese libro, pero se están gestando verdades en tu alma que van a sanar a otros. Quizás no lideras un grupo, pero estás aprendiendo a llevar cargas en oración que no son tuyas, pero sí de Dios. Quizás no estás ministrando a nadie, pero estás aprendiendo a ministrarte a ti mismo desde la verdad. Quizás no estás en un escenario, pero estás siendo formado como un altar vivo en secreto. ¿Y sabes algo hermoso? Dios está sacando de ti lo que tú no creías que podías dar. Ese consuelo que tú recibes en tus noches más oscuras, lo vas a entregar a otros. Ese discernimiento que estás afinando en silencio será clave para guiar a personas que no tienen dirección. Ese amor que estás aprendiendo a sentir, aun cuando no lo ves, será el motor que sanará vidas. Tú no estabas siendo bloqueado, estabas siendo activado, porque Dios no quiere que recibas solo una respuesta. Quiere que recibas una mantención espiritual. Quiere que descubras que no solo tienes destino, tienes dones para cumplirlo. Y esos dones se despiertan en escenarios donde no hay aplausos, solo verdad. Donde no hay plataformas, solo presencia. Donde no hay compañía, solo dependencia. Así que hoy, si sientes que no estás haciendo nada grande mientras esperas, recuerda esto. Estás siendo transformado por dentro para que lo que hagas después tenga peso de gloria. Y cuando llegue el momento de servir, liderar, hablar, escribir, influir o consolar, tus dones no serán prestados ni imitados. Serán fruto de proceso, serán fuego auténtico, serán verdad con cicatrices. Lo estás viviendo para poder entregarlo. Sé que hay días donde sientes que no has avanzado nada. Días donde miras atrás y todo se ve igual. Donde piensas, ¿acaso esto está sirviendo de algo? ¿Será que estoy fallando? ¿Será que Dios cambió de idea? Pero necesito decirte una verdad espiritual que puede transformar tu ánimo. Cada paso que has dado, aunque no lo veas, te ha acercado más a lo que pediste. Y estás mucho más cerca de verlo manifestarse de lo que tu mente te permite creer. La distancia entre donde estás y donde Dios te llevará no siempre es visible, porque en el reino el avance no se mide por lo que se ve, sino por lo que ha sido fielmente construido en tu interior. Y aunque aún no veas la promesa con tus ojos, el cielo ya vio tu transformación, ya vio tu perseverancia, ya vio tu fe, incluso en lágrimas. Ya vio que en vez de huir, elegiste confiar. Dios no ignora eso.
Dios no pasa por alto el corazón que se mantiene firme cuando no hay señales. Ese tipo de fe mueve cosas en lo invisible. Y aunque parezca que nada está pasando, te aseguro que el cielo está más activo de lo que tú imaginas. ¿Sabes qué sucede muchas veces antes de que llegue lo que pediste? Nada aparente. El mar no se abre antes del paso de fe, se abre después. La lluvia no llegó mientras Elías oraba. Llegó después de la 7ª vez que envió al siervo. El rey no extendió el cetro antes de que Ester entrara en la sala. Lo extendió después del riesgo. ¿Lo ves? La manifestación llega después de la persistencia, no antes. Y tú estás en ese punto exacto. Si has sentido que tus oraciones rebotan en el silencio, si tu alma ha estado cansada pero aún sigue diciendo, no me sueltes, Señor. Si has sentido que todo está quieto, pero algo en tu espíritu sigue diciendo, me quedo, entonces estás en una posición extremadamente cercana al cumplimiento. Porque hay momentos donde no sientes proximidad, pero el cielo está diciendo, ahora sí. Hay etapas donde no ves puertas abiertas, pero el Espíritu está diciendo, ya casi. Hay días en los que solo puedes llorar, pero sin quererlo estás regando la semilla que pronto brotará. Y cuando brote, cuando finalmente veas lo que lleva tiempo formándose en secreto, vas a entender que cada día que pensaste que no avanzabas, sí avanzabas. Mira el ejemplo del embarazo. Durante meses, nada externo cambia. No hay señales visibles, pero por dentro, el milagro se está formando día a día, hasta que llega un momento donde todo lo oculto se manifiesta como algo vivo, real, innegable. ¿Fue repentino? No, fue constante, aunque invisible. Y lo mismo está pasando contigo. Has cambiado más de lo que crees, has sanado más de lo que sientes, has crecido más de lo que ves. Y estás mucho más cerca de la manifestación de lo que pediste, de lo que tu entendimiento limitado puede percibir ahora. Así que no permitas que tu mente te engañe con la idea de que no llegas, de que estás detenido o de que ya no funciona. Dios no trabaja con prisa, pero tampoco trabaja en vano. Y cuando Dios decide que es tiempo, el cumplimiento no se podrá detener. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue esperando, aunque duela. Porque no estás a años luz de la promesa, puede que estés a un suspiro espiritual de verla nacer. Sé que hay días donde sientes que no has avanzado nada, días donde miras atrás y todo se ve igual, donde piensas, ¿acaso esto está sirviendo de algo? ¿Será que estoy fallando? ¿Será que Dios cambió de idea? Pero necesito decirte una verdad espiritual que puede transformar tu ánimo. Cada paso que has dado, aunque no lo veas, te ha acercado más a lo que pediste y estás mucho más cerca de verlo manifestarse, de lo que tu mente te permite creer. La distancia entre donde estás y donde Dios te llevará no siempre es visible, porque en el reino el avance no se mide por lo que se ve, sino por lo que ha sido fielmente construido en tu interior. Y aunque aún no veas la promesa con tus ojos, el cielo ya vio tu transformación, ya vio tu perseverancia, ya vio tu fe incluso en lágrimas, ya vio que en vez de huir, elegiste confiar. Dios no ignora eso. Dios no pasa por alto el corazón que se mantiene firme cuando no hay señales. Ese tipo de fe mueve cosas en lo invisible. Y aunque parezca que nada está pasando, te aseguro que el cielo está más activo de lo que tú imaginas. ¿Sabes qué sucede muchas veces antes de que llegue lo que pediste? Nada aparente. El mar no se abre antes del paso de fe, se abre después. La lluvia no llegó mientras Elías oraba, llegó después de la 7ª vez que envió al siervo. El rey no extendió el cetro antes de que Ester entrara en la sala, lo extendió después del riesgo. ¿Lo ves? La manifestación llega después de la persistencia, no antes. Y tú estás en ese punto exacto. Si has sentido que tus oraciones rebotan en el silencio, si tu alma ha estado cansada, pero aún sigue diciendo, no me sueltes, Señor. Si has sentido que todo está quieto, pero algo en tu espíritu sigue diciendo, me quedo,
entonces estás en una posición extremadamente cercana al cumplimiento. Porque hay momentos donde no sientes proximidad, pero el cielo está diciendo, ahora sí. Hay etapas donde no ves puertas abiertas, pero el Espíritu está diciendo, ya casi. Hay días en los que solo puedes llorar, pero sin quererlo, estás regando la semilla que pronto brotará. Y cuando brote, cuando finalmente veas lo que lleva tiempo formándose en secreto, vas a entender que cada día que pensaste que no avanzabas, sí avanzabas. Mira el ejemplo del embarazo. Durante meses, nada externo cambia. No hay señales visibles, pero por dentro, el milagro se está formando día a día. Hasta que llega un momento donde todo lo oculto se manifiesta como algo vivo, real, innegable. ¿Fue repentino? No. Fue constante, aunque invisible. Y lo mismo está pasando contigo. Has cambiado más de lo que crees. Has sanado más de lo que sientes. Has crecido más de lo que ves. Y estás mucho más cerca de la manifestación de lo que pediste, de lo que tu entendimiento limitado puede percibir ahora. Así que no permitas que tu mente te engañe con la idea de que no llegas, de que estás detenido o de que ya no funciona. Dios no trabaja con prisa, pero tampoco trabaja en vano. Y cuando Dios decide que es tiempo, el cumplimiento no se podrá detener. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue esperando, aunque duela, porque no estás a años luz de la promesa, puede que estés a un suspiro espiritual de verla nacer. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple pero muy importante. Si todavía no te has dormido y sigues en la calma de la noche, te pediría de corazón que te suscribas en Este es el momento de paz. Déjale saber al algoritmo que quieres seguir recibiendo estas palabras de fortaleza y fe. Porque lo que viene después de este mensaje puede ser justo lo que tu alma venía pidiendo. Hemos llegado al final de este viaje, pero escucha con el alma lo que voy a decirte. Aunque este mensaje termina, tu proceso no. Tu historia recién empieza. Tu propósito apenas está tomando forma. Porque este camino no era solo para que entendieras una verdad, era para que te convirtieras en ella. Y eso ya está sucediendo. Hoy ya no eres el mismo que comenzó. No eres el que lloraba creyendo que Dios se había olvidado de él. No eres el que reaccionaba desde el miedo. No eres el que necesitaba ver para creer. Eres alguien que aprendió algo mucho más poderoso. La paz viene de confiar en el Dios que no cambia, aunque no cambie nada externo todavía. Hoy te digo en el nombre de Jesús, estás listo. Listo para recibir sin perder tu identidad. Listo para avanzar sin perder tu sensibilidad espiritual. Listo para responder al propósito sin confundirlo con ego, miedo o necesidad. Listo para sostener lo que viene, porque ya no lo buscarás desde carencia, sino desde plenitud. Este viaje no te llevó solo a una nueva temporada, te llevó a un nuevo tú, a un corazón maduro, a una fe profunda, a una revelación eterna. Y desde aquí, camina, no con prisa, no con ansiedad, camina en paz, camina en verdad, camina con convicción, camina sabiendo que no estás solo, porque el Dios que te sostuvo en la noche será el mismo que te respaldará bajo la luz del día. Y cuando lo veas todo cumplido, recuerda esto, no fue tu fuerza, fue tu entrega. No fue tu perfección, fue tu perseverancia. No fuiste tú solo, fue Dios y tú diciendo que sí, una y otra vez. Si esta palabra ha hablado a tu alma, te invito a que no te vayas sin hacer algo. Escribe amén en los comentarios. Puede parecer una palabra pequeña, pero cuando la escribes con fe, estás diciendo, recibo esta palabra. Y no solo eso, cuando escribes amén, estás ayudando a que este mensaje llegue más lejos y bendiga a otras personas que necesitan esta misma palabra. Tu comentario puede ser el empujón espiritual que alguien estaba esperando. Así que si esto habló a tu corazón, deja tu amén y deja que Dios lo use para tocar a alguien más. Ahora sí, gracias por quedarte, por resistir, por creer. El cielo ha visto tu fidelidad
y el tiempo de cosechar está más cerca de lo que imaginas. Que las bendiciones de Dios te sorprendan en todo lo que viene. Que tengas dulces sueños y Dios te acompañe en ellos.